Uno. Hola a todos, bienvenidos a nuestra presentación en el marco de la asignatura Formulación y Evaluación de Proyecto. Nosotros trabajamos sobre una idea, la cual denominamos inversión en una nueva impresora 3D. Básicamente nosotros vamos a trabajar sobre un emprendimiento al cual denominamos A3D. A3D es una empresa que se dedica a la producción y venta de productos 3D, que actualmente tiene una máquina, pero que se prevé que esa máquina en el futuro va a ser insuficiente para cubrir las demandas que se esperan tener, y por eso la empresa está analizando la posibilidad de comprar una nueva máquina que le permita tener una mayor producción. ¿Sí? Entonces, por lo que he comentado recién, se prevé que la máquina, con la cual se cuenta actualmente, va a tener una capacidad de producción insuficiente, ¿sí? Pues se estima que los pedidos crezcan en el futuro. ¿Sí? Con la máquina nueva vamos a tratar de responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los flujos de fondo anuales que proporciona esa nueva maquinaria? ¿Cuál es el BAN del proyecto? ¿Y cuál es la tasa interna del retorno que nos proporcionaría el proyecto también? Por ende, como objetivo general, lo que vamos a tratar de determinar es si la compra de la máquina nueva resulta rentable para el negocio dentro de un plazo considerable. Y como objetivo específico, lo que vamos a tratar de buscar o de responder va a ser conocer cuáles son los flujos que brinda el proyecto, cuantificar o identificar cuál es el valor del BAN que proporcionaría el proyecto, y también conocer cuál es la tasa interna de retorno que proporcionaría el proyecto. En cuanto al marco metodológico, se presenta un enfoque del tipo cuantitativo, con diseño no experimental longitudinal de investigación-acción, ya sea que se pretende estudiar el caso en específico, medir conceptos, determinar variables claves para poder diseñar un plan de acción y ejecutar el mismo. La muestra del proyecto es del tipo no probabilística y para la recolección de datos se recurre a un Excel con información que nos brindaron los dueños de la empresa. También entrevista en profundidad con los mismos y utilizamos el Excel para realizar todo lo que viene a ser el cálculo de fondos, el BAN y los demás indicadores. Bueno, acá se ve lo que es la máquina actual versus lo que es la nueva y datos que nos brindaron los dueños sobre cada máquina con respecto a la vida útil, los costos fijos, los costos variables, las tasas y demás. Y después tenemos acá los flujos de fondos que elaboramos a través del Excel, teniendo en cuenta los datos que nos habían brindado los dueños, y bueno, y se llegó al cálculo del BAN que nos dio un BAN positivo, lo cual en principio indicaría que la inversión es rentable. Y bueno, después están los otros indicadores que calculamos, que son la TIR, nos dio el 33%, lo cual es bastante favorable, y el periodo de recuperación de la inversión, tanto simple como descontado, nos dio de 2 años, y el índice de rentabilidad nos da del 83%. En cuanto al análisis de sensibilidad de la inversión en la máquina, se plantearon dos situaciones, una optimista y otra pesimista. En el escenario optimista se supone que los ingresos van a aumentar un 9% y los egresos van a disminuir un 20%. Esto nos va a dar un BAN de 1.260.806 aproximadamente. Por lo tanto, es viable y podemos apreciar que será un proyecto muchísimo más atractivo. Por otro lado, en lo que es la situación pesimista, los ingresos disminuyeron un 1,27% y los egresos aumentan un 8%. Esto nos va a generar un BAN de menos 66.507, lo cual no sería viable, entonces por lo tanto se puede decir que en este escenario el proyecto no estaría siendo conveniente realizarlo. Pero también podemos decir que si al ser tan bajos los porcentajes de aumento y de ingreso y de disminución de los egresos, se podría decir que había poca posibilidad de que la inversión no estaría siendo viable. Igualmente, para completar todo este análisis, se hizo un análisis de riesgo, en donde podemos ver que se hicieron 500 pruebas, en donde la frecuencia negativa nos dan un 34,40%,
Entonces podemos decir también como consecuencia de esto que el 69,66% es la probabilidad de que el BAN sea positivo. Bueno, en cuanto a estas conclusiones que se obtuvieron del trabajo, tenemos que al ser el BAN positivo, consideramos que sería rentable y viable realizar el proyecto de la inversión de la máquina nueva. Como dije recién, el tema del riesgo, existe una probabilidad del 65,6% de que el BAN sea positivo. En cuanto al periodo de recupero de la inversión, es recuperada en el segundo año. Esto también es un buen indicador. Entonces, con todas estas pequeñas conclusiones, se llegó a que es conveniente y sería rentable para el emprendimiento llevar a cabo el proyecto de inversión de esta nueva máquina. Esta es la bibliografía utilizada, y bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención.